En la película de 1950, Los Olvidados, de Luis Buñuel, las imágenes muestran parte de una realidad no considerada en el discurso oficial, que buscaba crear a la urbe como centro de todas las promesas de progreso tras la revolución. Así carreteras, avenidas, unidades habitacionales, edificios, puentes y trenes quedaron registrados por fotógrafos como Tina Modotti o Nacho López, como pintados por los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura. Pero también retrataron a esas personas que habían quedado a la orilla del progreso, en condiciones de vida muy similares, descritas 125 años atrás por Friedrich Engels, científico social que ha quedado de lado ante la figura de Karl Marx y sus textos manipulados por los traductores de los estados socialistas. A 200 años de su nacimiento, ¿qué nos dice hoy la obra de Friedrich Engels? Publicó un libro que es un clásico de la sociología urbana, es la situación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, un libro con mucho impacto que publicó con 25 años, basado en la experiencia como capitalista, como gerente de la empresa familiar en Manchester. Engels no pudo estudiar como hubiera querido, debido a la presión de su padre para que se dedicara a la empresa familiar. Sin embargo, al hacer el servicio militar, entró como oyente a la Universidad de Berlín. Se unió a los hegelianos, aprendió varios idiomas y en Manchester tuvo una novia obrera, la irlandesa Mary Burns, con quien conoció el cerrado submundo de la pobreza, esa que desconocían los teóricos universitarios. Engels en su libro describe la segregación brutal, digamos, en las calles, avenidas principales, están las grandes tiendas, los departamentos lujosos y atrás, en las partes escondidas, son las estructuras labirínticas donde viven los pobres, en malas condiciones, en sótanos, en espacios mal ventilados, etcétera, con alta tasa de mortalidad, con epidemias, con cólera, viven al lado de los ríos altamente contaminados, viven en condiciones donde se derrumben fácilmente las estructuras. Tras el movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII que conocemos como la Ilustración, en el siglo XIX la ciencia tuvo una presencia secular. Eso unió peligrosamente las ideas de Charles Darwin sobre evolución con conceptos de las ciencias sociales y la economía. Así, se han manipulado discursos políticos que defendieron lo mismo ideas de la raza aria como los privilegios de los países colonialistas. En la actualidad, vivimos un mundo en donde lo mismo se ha globalizado en mercado como los slums, término en inglés con el que se describe a los barrios en pobreza extrema a las orillas de las ciudades, mismos que describió Engels. Muchas condiciones que él describe tienen una actualidad muy triste en el mundo. En el siglo XXI, según los datos del sociólogo Mike Davis, en su libro Planet of Slums, una tercera parte del mundo vive en colonias populares, en slums, claro, en diferentes niveles. Hay colonias populares consolidadas, pero también hay colonias donde la gente vive en casas de hojalata, hecho de basura, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad muy triste y hay que enfrentarla. La situación de la clase obrera en Inglaterra, esa obra de juventud de Friedrich Engels, es un libro que ha hecho época y que requiere una lectura crítica en nuestros tiempos, cuando la pandemia ha agravado la pobreza por él descrita desde hace 175 años.